bienvenidos de nuevo, estimadísimos colegas, a otra charla de este segundo día de nuestro tercer encuentro del Tecno Especialista. Nos encontramos ahora con Charles Zambrana, a quien presenté el día de ayer, pero para los que no estuvieron presentes el día de ayer lo volvemos a presentar. Director general de CERCAP, con más de 10 años en la industria y 4 años dedicado a esta empresa que tiene como rubro las capacitaciones en energías renovables, especialistas en solar fotovoltaica. Así que, querido Charles, cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. Hola, querida María Francia, muy buenos días. Gracias por presentarme de nuevo. Un tremendo placer estar nuevamente participando hoy día en este evento. Te cuento que vamos a conversar hoy día acerca de los sistemas fotovoltaicos off-grid o sistemas desconectados de la red eléctrica, principalmente desde un punto de vista de los tipos de soluciones, hablar un poquito de la tecnología de equipamiento, principalmente eso. Así que traigo preparada aquí una presentación que nos pidieron, ¿cierto?, desde nuestros colegas de Tecnored, para poder contar un poquito más acerca y charlar un poco más, resolver dudas que tengan acerca de los sistemas off-grid. Así que eso es lo que traigo preparado. Muchas gracias por la bienvenida, por la presentación. Encantado de estar participando en este segundo día, María Francia. Cuéntame tú cómo continuamos. Continuamos igual que el día de ayer, querido Charles, y les recuerdo entonces a nuestra querida audiencia que tenemos un espacio especial para el chat donde pueden contarnos desde dónde se conectan y cuáles son sus expectativas referente a esta maravillosa iniciativa de Tecnored, referente a este tercer encuentro del Tecno Especialista. Y además tenemos un lugar llamado Q&A, que significa preguntas y respuestas, en donde ustedes pueden dejar sus consultas y nuestro querido Charles, por supuesto, va a estar disponible para responderlas al final de esta presentación. Así que, Charles, el escenario completamente tuyo. Muchas gracias, María Francia. Bueno, buenos días a todos los colegas, a quienes estuvieron acompañándonos el día de ayer en la presentación, a quienes no nos acompañaron. Bueno, brevemente entonces les cuento a quienes no nos conocen. Mi nombre es Charles Zambrana, como lo indicó María Francia, director general de CERCAP. Como CERCAP somos una empresa o grupo de profesionales que estamos dedicados 100% a la capacitación o formación de especialistas en el área de las energías renovables. Llevamos ya constituidos 5 años como CERCAP, como empresa, haciendo capacitaciones como tal, y en la industria ya más de 10 años, trabajando en la industria fotovoltaica particularmente, desde distintas aristas. Somos un grupo multidisciplinario que buscamos hoy día principalmente aportar, ¿cierto?, nuestro granito de arena a la construcción de un mundo más sustentable, traspasando las experiencias no solamente de nuestro equipo interno, sino también de un pool de profesionales que hoy día forman parte de la red de capacitadores o relatores de CERCAP, con los cuales hoy día compartimos esta curva de experiencia para cortar así el ensayo y error de los nuevos colegas y empresas que se están sumando a la industria renovable. Así que ese brevemente, para no aburrirlos ni cansarlos con eso, brevemente quiénes somos y con quién van a estar hoy día, ¿cierto?, en esta charla. Principalmente, como les comenté, vamos a hablar acerca de los sistemas fotovoltaicos off-grid, pero siempre particularmente es importantísimo, ¿cierto?, hacer un breve contexto. Ayer en particular hicimos un contexto de la industria como tal, de la industria renovable, de la industria solar como tal, a nivel de cuáles son las razones y motivaciones por las cuales hoy día la industria solar en Chile y Latinoamérica es lo que es, y un poco las proyecciones de cómo vamos a continuar. En este sentido, vimos ayer particularmente lo que eran los sistemas conectados a la red o sistemas on-grid, y pudimos ver que en sus distintas escalas, ¿cierto?, existen diferentes tipos de uso, básicamente, dependiendo de la arista de la industria. Es decir, uso como autoconsumo, por ejemplo, en generación distribuida, en net billing, uso como inyección y en algunos casos autoconsumo o venta a clientes libres con contratos PPA para plantas PMGD o pequeños medios de generación distribuida, y también ya directamente inyección al sistema de transmisión a lo que es proyectos utility scale, en grandes proyectos de cientos de megas, ¿no? Hablamos principalmente de este tipo de solución el día de ayer, y hoy día la idea es que conversemos acerca de los sistemas off-grid como tal.
voy a contarles, digamos, desde un poco más metiéndome en lo técnico, hablando un poquitito de la funcionalidad, digamos, de cada uno de estos elementos y posterior, digamos, vamos a revisar también cuáles son principalmente las características tecnológicas de cada uno de los elementos que forman parte de un sistema off-grid. Hablamos también ayer, para los que estuvieron en la charla presente, de los paneles fotovoltaicos, un poquito de su evolución en más específico, pero vamos a hacer una descripción somera de básicamente cuáles son los componentes de un sistema off-grid convencional y también de cómo han ido evolucionando estas soluciones en base a las necesidades de las personas. Principalmente cuando hablamos de un sistema off-grid, como el que estoy puntualizando acá, nos remontamos a la génesis de la fotovoltaica, ¿cierto? Nos remontamos a uno de los primeros sistemas de energía solar, digamos, que de alguna manera surgió a nivel tecnológico, principalmente entendiendo que son soluciones que se abordan desde una desconexión de la red, es decir, contrario a lo que vimos del sistema on-grid ayer, que hablábamos de un sistema que trabaja en paralelo con una red eléctrica, este sistema principalmente desde su génesis trabaja de forma completamente autónoma. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema que nos permite contar con es una solución de energía más bien, que nos permite contar con energía en cualquier momento, en cualquier lugar. Y esta solución consta principalmente, y dependiendo de su volumen, aquí básicamente este diagrama, ¿cierto? Nos permite simplemente entender un poco los flujos y cómo se relacionan cada uno de los equipos dentro del sistema como tal. Pero en este sentido, dependiendo de la escala del proyecto, vamos a ver, digamos, que el diagrama va a ser prácticamente el mismo, pero claramente con una cantidad mayor o menor, digamos, de equipamiento. Los paneles fotovoltaicos, como primera arista de este tipo de sistema, son en particular la interfaz, ¿cierto? Es decir, más allá de que pensemos que pueden ser la fuente de energía, todos sabemos que la fuente de energía es el sol, y el panel se comporta como una interfaz. ¿Qué quiere decir? Es lo que nos permite obtener o más bien aprovechar, captar y aprovechar esta energía que irradia, ¿cierto?, nuestro sol y transformarla en energía eléctrica útil. ¿A qué nos referimos con eso? Particularmente el panel fotovoltaico convierte, ¿cierto?, la radiación solar en corriente continua. Y ahí me imagino que gran parte de los que están participando de la charla conocen el término o tienen la noción básica eléctrica de la corriente continua. Para quienes no, es la corriente continua principalmente la que tiene un positivo y un negativo definido, como las baterías, ¿cierto? Básicamente los paneles son elementos de corriente continua. Esta corriente continua es transferida, ¿cierto?, a este equipo electrónico de potencia que básicamente administra la energía que produce el panel y es un equipo también de corriente continua. ¿Qué quiere decir? Es un equipo que tiene un positivo y un negativo para conectar, digamos, la cadena o string, como se le llama en la industria, de paneles fotovoltaicos y suministrar esta energía a una batería, ¿cierto? O a un grupo de batería, un banco de batería. En este sentido, el controlador también va a tener, ¿cierto?, una conexión para la batería. Recordemos que la batería también es un elemento de corriente continua, también cuenta con un polo positivo y un polo negativo. Por ende, el controlador va a recibir también, en este caso, una conexión desde la batería y vamos a poder inyectar, ¿cierto?, la energía que se está produciendo por los paneles a las baterías. Ciertamente el controlador dentro de sus principales funciones nos entrega, ¿cierto?, la potencial posibilidad de cargar la batería a un nivel de tensión y un nivel de corriente requerido por la batería, dependiendo de su tecnología. Entendamos que las diversas tecnologías de baterías con las cuales contamos hoy día requieren ciertos distintos niveles de tensión, distintos niveles de corriente, naturalmente en sus distintas etapas o fases de carga, ya sea la carga inicial, absorción o flotación, dependiendo, digamos, del estado de carga de cada una de las baterías y su tecnología. Entonces, además de que este controlador o regulador de carga, como también lo identificamos, tiene la potencialidad o la posibilidad de cargar esta batería en sus parámetros necesarios, también tiene una característica y una función bien esencial y tiene que ver con que estos controladores principalmente se encargan de que la batería en ningún momento se sobrecargue. ¿Qué quiere decir? Que en ningún momento la batería reciba más energía de la energía potencial que puede almacenar.
De esta manera, sabemos, ¿cierto?, que una batería se puede dañar o puede mermar su vida útil, tanto si yo la descargo en mayor profundidad de lo que la batería, digamos, me permite, como también si yo la sobrecargo. Entonces, particularmente la batería, como tal, va a servirnos como un acumulador. Es un almacenamiento o acumulador que nos permite particularmente almacenar la energía excedente que se produce en el día para poder suministrar energía durante horarios nocturnos, ¿cierto? A través de este equipo electrónico de potencia llamado inversor, que si acaso nuestro sistema de energía o nuestro sistema de consumo es en corriente alterna, hablando, digamos, de corriente alterna a nivel red eléctrica nacional chilena, vamos a decir, entonces nos entrega una tensión de 220 volts y una frecuencia de 50 Hz. Entonces, básicamente el inversor va a extraer energía de la batería, ¿cierto? Y al mismo tiempo va a convertir esta energía que viene en corriente continua desde la batería, es decir, positivo o negativo, a corriente alterna en 220 volts y 50 Hz. La corriente alterna sabemos que tiene una frecuencia de 50 Hz, es decir, 50 veces por segundo se alternan los polos. La fase y neutro se alternan 50 veces por segundo y eso es lo que da origen, digamos, a el nombre corriente alterna. Entonces, no olvidemos que también la batería no solamente nos presta, digamos, la función de acumulador, sino que también tiene una función mucho más importante que muchas veces la desconocemos y tiene que ver principalmente con brindar estabilidad al sistema, digamos, a nivel de alimentación energética. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos y muchas veces tendemos a pensar que los sistemas fotovoltaicos off-grid tienen la posibilidad de alimentar directamente las cargas desde el panel y el controlador, es decir, en este flujo como lo estoy indicando, digamos, en la pantalla, en este flujo, siempre y cuando la batería se encuentre 100% cargada. ¿Qué quiere decir? Tendemos a pensar que en la práctica, cuando la batería se recarga al 100%, la energía fluye directamente del panel y el controlador hacia nuestro sistema de consumos por el inversor. En este sentido, la verdad, digamos, o más bien en la práctica lo que ocurre es que siempre nuestra batería nos va a prestar un servicio adicional a la acumulación, nos va a prestar el servicio de estabilizar. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que si nosotros directamente en la realidad o en la práctica pudiéramos alimentar desde el panel y el controlador hacia las cargas, entonces las cargas estarían sujetas a las variaciones del panel o a las variaciones de la fuente. Quiere decir, al momento que una nube, digamos, redujera considerablemente la cantidad de radiación que nuestro panel está produciendo, entonces también se verían variaciones en nuestras cargas, es decir, tendríamos atenuaciones de las luminarias o tendríamos mal funcionamiento en el equipamiento de consumo, por ende se vería reflejado, digamos, si es que esto estuviera alimentando de forma directa. Por lo contrario, lo que ocurre en la práctica es que la batería se presta como un acumulador y además como un estabilizador. Es decir, la batería tiene la potencial posibilidad de cargarse y descargarse de forma simultánea, es decir, tanto cuando la batería se encuentra llena, al momento de sacar energía con el inversor, entra simultáneamente esta energía, quiere decir, funciona con como un sistema de rebalse, es decir, energía que entra y rebalsa es la que sale hacia el inversor, pero siempre pasa por la batería, de manera que la batería entrega una energía estable que no está sujeta a las variaciones de radiación del panel fotovoltaico, por ende nuestras cargas se mantienen alimentadas siempre de forma segura y sin variaciones, digamos, en su entrega energética. Entonces, vamos a decir que la batería tiene esas dos potenciales funciones y el inversor, principalmente su función, recordemos que era transformar la energía que saca de la batería en corriente continua a corriente alterna para entregarla a nuestras cargas. Eso potencialmente, digamos, nos permite tener un sistema completamente autónomo, un sistema que nos brinda, digamos, la posibilidad de tener energía eléctrica en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿ya? A diferencia de lo que son hoy día los sistemas conectados a la red, que a nivel de funcionamiento, además de tener sus paneles fotovoltaicos de corriente continua, entregan esta energía directamente a un inversor de red, es decir, un equipo que convierte en corriente alterna esta energía inmediatamente, pero además la suministra de forma instantánea a un circuito eléctrico de alterna que ya está, ojo, que ya está alimentado por una fuente, es decir, que ya tiene una red eléctrica existente viva, quiere decir, trabaja en paralelo sincronizándose
es decir, sincronizando su nivel de tensión y su nivel de frecuencia a los mismos niveles de la red eléctrica, con lo cual yo inyecto en la misma red viva. En cambio, el sistema off-grid más bien me va a trabajar de forma completamente autónoma, ¿ya? El sistema on-grid, recordemos que al momento de presentarse un corte del suministro eléctrico de la compañía, automáticamente tiene la misión de desconectarse por factores de seguridad. El sistema on-grid no tiene autonomía, es decir, se desconecta, se aísla y a pesar de tener paneles fotovoltaicos, en este sentido, al momento de que se corta el suministro eléctrico, el inversor deja de inyectar inmediatamente energía por seguridad, digamos, para no inyectar en isla, ¿ya? Eso por condiciones de estándares también internacionales que se han definido para la seguridad, sobre todo de quienes trabajan como mantenedores eléctricos de los tendidos, ¿no? Entonces, vamos a decir que esas son las principales diferencias. Pero en cuanto a lo que son los sistemas off-grid, tenemos que saber que existe un mundo de distintas soluciones que hoy día se crecen y aumentan cada vez más en función de que crecen y aumentan también las necesidades de los usuarios. Y en este sentido, vamos a decir como resumen, ¿cierto?, que el sistema fotovoltaico off-grid o autónomo es una solución de energía. Es básicamente comparable con un grupo electrógeno a nivel de solución de energía, pero que nos permite tener energía en cualquier momento y en cualquier lugar, naturalmente desde una fuente solar. Entonces, entrando un poco a desglosar cuáles son los tipos de soluciones existentes en sistemas desconectados de la red o sistemas off-grid, vamos a decir que tenemos primero los dos tipos de sistemas off-grid más básicos. Me refiero principalmente al sistema de corriente continua directamente, es decir, un sistema off-grid que produce energía con sus paneles fotovoltaicos. El regulador de carga, ¿cierto?, suministra esta energía a una batería o a un banco de baterías y esta batería alimenta directamente una carga o un grupo de cargas que están en corriente continua. ¿Qué quiere decir? Directamente en 12 o 24 volts. De manera que no se necesita integrar un inversor. Contrario a lo que es el sistema de corriente alterna que acabamos de describir, donde integramos este inversor con la finalidad de que las cargas potencialmente sean alimentadas en una tensión de 220 volts y 50 Hz, quiere decir en corriente alterna. ¿Cuáles son las soluciones más típicas que encontramos hoy día en la industria referente a lo que son sistemas fotovoltaicos off-grid de corriente continua? La más típica y la que más se ha masificado hoy día son las luminarias o postes solares, que seguramente ustedes que están participando en esta charla han visto, ¿cierto?, en numerosas comunas, en numerosos lugares de nuestro país, estos postes, ¿cierto?, estas farolas de iluminación que son completamente autónomas, que cuentan con paneles fotovoltaicos, ¿cierto?, cuentan con una batería que puede estar, digamos, aérea, que puede estar en una caja que está en el aire, o puede estar, en este caso, soterrada, es decir, bajo la superficie de la tierra, donde también se va a contar con un controlador de carga y este controlador a su vez va a alimentar directamente una luminaria, un foco LED que hoy día trabaja directamente en 12 volts, por ende no se requiere en este sentido un inversor. Eso básicamente sería la diferencia entre un sistema de corriente continua como tal con un sistema de corriente alterna. Vamos a ver que hoy día también a nivel de sistemas de telecomunicación, antenas, muchas veces también se utilizan este tipo de sistemas directamente en corriente continua. Cuando se trabaja en sistemas de corriente continua, hay una particular característica que debemos cuidar, tomando en cuenta también, digamos, las presentaciones que han tenido ustedes anteriormente en cuanto a los conductores, cables, ¿cierto?, que se utilizan. Siempre los sistemas de corriente continua requieren cableado de mayor sección transversal dependiendo de las longitudes de los cables y naturalmente de las corrientes que van a circular a través de ellos. Entendamos que trabajando en corriente continua trabajamos a niveles de tensión mucho más acotados, por ende para manejar una misma cantidad de potencia la corriente va a ser mucho más grande. Entonces los cables siempre en corriente continua van a tender a ser cables de mayor sección transversal para evitar así las pérdidas relativas de potencia, principalmente por caídas de tensión. Entonces, para sistemas, por ejemplo, eléctricos de iluminación o circuitos eléctricos que excedan en cuanto a longitudes de cable, no se recomienda mucho, digamos, trabajar con este sistema directo en corriente continua, principalmente por las pérdidas, digamos, y lo ineficiente que trabaja el sistema. En ese sentido, se recomienda un poco más trabajar con sistemas directamente en corriente alterna, ¿ya?
Vamos a ver que también existen algunos otros tipos de sistemas, como por ejemplo los sistemas híbridos, de los cuales, por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo un híbrido eólico solar, donde básicamente vemos que se trabaja de forma acoplada, ¿cierto? Acoplada particularmente en este caso, le llamamos un acoplamiento de corriente continua, principalmente porque ambas fuentes, tanto la turbina eólica o aerogenerador, que en este caso estamos hablando de un aerogenerador de baja escala principalmente nos referimos a bajo los 40 metros de altura, ¿cierto? Potencias por debajo, digamos, de los 30 kilos, etcétera, donde básicamente trabajamos directo en corriente continua y nuestros paneles fotovoltaicos por medio también de un controlador se acopla al mismo banco de baterías a través de una conexión o acoplamiento en corriente continua. Es decir, acá no hay una necesidad de sincronismo. Recuerden que el sincronismo es un término que solamente aplica a corriente alterna, en este sentido, sincronismo de frecuencia. La frecuencia no está presente en la corriente continua, por lo cual cuando se trata de sistemas de corriente continua, vamos a tener una conexión en paralelo de los dos sistemas, ¿cierto? Directamente al mismo grupo de baterías. Aquí simplemente lo interesante es que los controladores que se utilicen para este tipo de soluciones sean controladores que tengan la potencial posibilidad de comunicarse, es decir, trabajar sincronizados en una configuración maestro-esclavo, de manera que no tengamos problemas en las lecturas de tensión o problemas en cuanto a los niveles de carga de la batería. Entonces, en este sentido, hablamos de que este tipo de soluciones es una solución que se utiliza particularmente en lugares donde probablemente la radiación solar no es tan abundante. Aquí estoy apuntando, digamos, a si es que tenemos colegas participando de esta charla que están, por ejemplo, en sectores más de la Patagonia, más australes, etcétera. Entonces, saber que también podemos hacer híbridos, que no necesariamente tiene que ser solar eólico, puede ser un híbrido solar hidráulico, que es un poco más fiable a nivel, digamos, a nivel de estimación de cómo va a ser la curva de producción. Entendámoslo así, que hoy día entre el eólico y el solar fotovoltaico existe, digamos, una diferencia en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es la disponibilidad del recurso. Es decir, a pesar de que en lugares australes sepamos que el nivel de radiación es más bajo, también tenemos temperaturas más bajas que potencialmente ayudan a que nuestro nivel de tensión o voltaje, como le llamamos, de trabajo de los paneles fotovoltaicos aumente. Entonces, compensa, digamos, lo que es la potencia del panel, pero al mismo tiempo sabemos que al menos el sol, como fuente de energía, sale de día y en la noche, digamos, no lo vamos a tener presente, pero es mucho más predecible. Sabemos que al día siguiente va a aparecer el sol nuevamente, con mayor o menor radiación, pero va a aparecer. En cambio, el viento como fuente de energía es un poquito más inestable e impredecible su comportamiento. Es decir, podemos tener un día con mucho viento, podemos tener otro día o una semana completa sumamente calma, digamos, de viento. Lugares que tienen ráfagas de viento no son muy recomendados, sobre todo para aplicaciones de baja escala, tomando en cuenta que hablamos de piezas mecánicas naturalmente, y estas piezas mecánicas con las vibraciones van a tener mayor desgaste y necesitar mayor mantenimiento. Entonces, típicamente se recomienda también vincular sistemas híbridos, en este caso hidráulicos, microhidro, mini hidro, a sistemas fotovoltaicos para poder así complementar la generación de energía. Esto básicamente, como les decía, dependiendo de la escala de los sistemas, vamos a acoplarlos bien en corriente continua, si es que nuestros generadores trabajan directo en corriente continua, o probablemente tengamos también que acoplar en corriente alterna, en el caso de que nuestra turbina eólica trabaje directamente en corriente alterna. Ahí el acoplamiento varía según el requerimiento del fabricante. Vamos a decir entonces, como resumen, que este tipo de soluciones híbridas se aplican en lugares donde la radiación o el recurso solar no es suficiente y se presentan otros recursos que pueden apoyar la generación de energía. Por último, vamos a ver, ¿cierto?, que tenemos sistemas que se pueden hibridar también, no solamente con la red eléctrica, como a nivel de UPS, sino que también podemos vincular cualquier otro tipo de fuente de generación de corriente alterna, como lo sería también, por ejemplo, un grupo electrógeno, es decir, un sistema fotovoltaico híbrido, fotovoltaico diésel, ¿ya? Lo que vemos acá particularmente ya básicamente es
un poco avanzar hacia lo que es un inversor un poco más sofisticado. Acá estamos hablando en el slide anterior y todas las que vimos anterior a eso, hablábamos, ¿cierto?, de inversores principalmente del tipo convencional, es decir, inversores que tienen una entrada de corriente continua para las baterías, es decir, positivo y negativo para las baterías, y una salida de corriente alterna, es decir, fase neutro-tierra hacia la red eléctrica. En cambio, lo que vemos acá, en esta lámina, es principalmente un inversor del tipo cargador. ¿Qué quiere decir? Que es un inversor que no solamente integra la entrada de corriente continuas desde las baterías, sino que también integra, además de la salida hacia las cargas, integra una entrada de corriente alterna desde una fuente del mismo origen, es decir, ya sea la red eléctrica o un grupo electrógeno. Quiere decir, vamos a poder utilizar este sistema en funciones similares a lo que es una UPS, vamos a poder trabajar como prioridad con el sistema fotovoltaico y en caso de que nuestras baterías estén bajando su capacidad de almacenamiento, en este sentido puede entrar la red o el grupo electrógeno como apoyo. Existe también una versatilidad en cuanto a la configuración de la prioridad de cargas a nivel de los tipos de equipamiento que estén vinculados y conectados a este tipo de soluciones, ¿ya? Aquí en particular vamos a ver también que existen recomendaciones referentes a las protecciones que vamos a adicionar. Típicamente vamos a tener fusibles, ¿cierto?, entre la batería y el inversor, algún tipo de breaker entre los paneles, ¿cierto?, y el controlador. Aquí estamos hablando principalmente de un inversor all-in-one, un inversor que tiene todo integrado, es decir, viene en su carcasa interior, viene tanto la conexión para las baterías, viene también la conexión para la red eléctrica, la conexión de las cargas, y la directa conexión de los paneles fotovoltaicos. Es decir, este equipo integra en su interior también un controlador de carga, a diferencia de otros inversores cargadores que solamente trabajan directo a la batería y el ingreso de la red eléctrica, ¿ya? Aquí vamos a ver que este tipo de soluciones hoy día brindan una continuidad operativa, digamos, al usuario, por medio de configuraciones que permiten, ¿cierto?, que cuando una de las fuentes no está, digamos, entregando su óptimo y por ende la batería está bajando su nivel de carga, podemos apoyarnos de una fuente alternativa de forma que el cliente o usuario no vea un paso por cero o no vea, digamos, en este caso, una carencia en la alimentación de sus consumos, ¿ya? Para poder entender un poquito mejor estos sistemas, vamos a decir entonces que es importante mencionar un poco cuáles son las características tecnológicas o la gama de variedades también que vamos a encontrar a nivel de equipamiento. Es decir, vamos a hablar de someramente de los paneles, dado que ayer tuvimos la posibilidad de hacer una descripción un poquito más acabada. Reguladores de carga, vamos a hablar de las dos principales tecnologías, MPPT, PWM, baterías y también un poco de inversores, que hoy día lo que está en constante crecimiento, en constante vanguardia, ¿cierto?, a nivel de lo que son la electrónica de potencia de equipos para administración de sistemas off-grid. A nivel de paneles fotovoltaicos, pudimos conversar un poco ayer, hablamos, ¿cierto?, un poquito de lo que había sido la evolución de los paneles fotovoltaicos en cuanto desde sus celdas solares, vimos en resumen, para los que no estuvieron ayer, desde cómo ha ido evolucionando la celda a nivel de cantidad de busbar. Aquí vemos, por ejemplo, que hoy día ya los fabricantes particularmente están trayendo paneles fotovoltaicos con celdas del tipo multibusbar, eso significa MBB, multibusbar, algunas todavía con 5 busbar, 6 busbar, etcétera, pero hoy día la tendencia es a multibusbar, quiere decir que la celda tiene una mayor cantidad de conductores que mejoran, ¿cierto?, el comportamiento a nivel de pérdidas por conducción, digamos, de un panel fotovoltaico. Vimos también que habían modificado los tamaños de la celda. Hoy día se está trabajando con este formato de módulo fotovoltaico, que es lo que está llegando. No quiere decir que todavía se desplace rápidamente, sino que nos encontramos también en un punto transitorio donde todavía existen en stock paneles de celda completa, pero también están llegando ya estas nuevas tecnologías de paneles half cell o paneles que vienen con la celda a la mitad, ¿cierto? Y que vienen con su grupo de diodos de bypass en la parte media del panel, permitiendo que el panel, digamos, tenga protegido más de 3 secciones. Es decir, hoy día el panel protege 6 subcircuitos de celdas fotovoltaicas en su interior, con lo cual se reducen al 50% las pérdidas.
hoy día también nos encontramos en varias transiciones. Hoy día existen cambios normativos, por ejemplo, a nivel de las máximas tolerancias de tensión que tienen los paneles fotovoltaicos, donde antiguamente la normativa europea, por ejemplo, aguantaba los paneles a una máxima tensión del sistema de 1000 volts. Y esta normativa migró hace un par de años, digamos, migró a 1500 volts, de 1000 a 1500 volts, por ende hoy día también nos encontramos en un paso de transición donde encontramos fabricantes y productos, es decir, paneles fotovoltaicos que están certificados para soportar una máxima tensión del sistema de 1000 volts, es decir, norma europea antigua, y otros paneles que están certificados para 1500 volts, quiere decir norma europea nueva. Entonces, tenemos que tener bastante atención en estos puntos de transición, principalmente para poder compatibilizar los paneles fotovoltaicos con los equipos electrónicos de potencia con los cuales vamos a componer un sistema de generación off-grid. Entonces, a nivel de módulo, en resumen, digamos, lo que típicamente se utiliza hoy día con equipamiento off-grid, hablamos de paneles de 60 celdas, paneles de 72, para lo que son paneles de celda completa, es decir, lo que hay y lo que estabas hace un tiempo, y paneles de 144 o 156 medias celdas o paneles del tipo half cell, que hoy día en este caso se ocupan tanto para sistemas off-grid como para sistemas conectados a la red. Aquí sabemos, bueno, si no lo sabían, les comento que el número de celdas principalmente repercute en el nivel de tensión del panel fotovoltaico, es decir, 72 celdas conectadas en serie significa básicamente que son 72 celdas que están sumando su tensión, y la tensión aproximada por celda típicamente es un aproximado de 0,5 volt por cada una, lo que quiere decir que un panel de 72 celdas está trabajando alrededor de 36-37 volts, hablando de tensión, digamos, de máxima potencia, VMP, lo que se identifica como VMP en las fichas técnicas. Un panel de 60 celdas está trabajando siempre entre 29 y 30 volts, es decir, 0,5 por 60, y en este sentido vamos viendo que algunos formatos particularmente me limitan a trabajar con cierta tecnología de electrónica de potencia. Típicamente los paneles de 60 celdas, al tener una tensión más baja, es decir, 60 celdas en serie, 60 por 0,5, 30 volts, versus los 36, 37 volts de un panel de 72 celdas. En este sentido, la razón de que existan paneles de 60 celdas principalmente tiene origen, digamos, en poder hacer una cantidad de conexiones en serie de paneles mayor, sin necesidad de sobrepasar los límites antes mencionados, me refiero a estos 1000 o 1500 volts. Quiere decir que el panel de 60 celdas principalmente está pensado para hacer cadenas, strings, ¿cierto? Cadenas de paneles fotovoltaicos en serie, y en este sentido hoy día los equipos electrónicos para sistemas off-grid que más se ajustan a este requerimiento son la tecnología del tipo MPPT o Maximum Power Point Tracker, del cual vamos a hablar ahora en breves minutos. También vemos que los paneles de 72 celdas, así como los de 36, que es el formato más pequeño, prácticamente la mitad de un panel, que antes les conocían como los paneles de 12 volt y 24 volt, que básicamente, digamos, era por el tipo de sistema de batería con el cual trabajaban. Este tipo de paneles típicamente se utiliza más a nivel de controladores del tipo PWM, aunque también hoy día los sistemas MPPT, que son la tecnología de regulador de carga más conocida o más actualizada más bien, tiene la potencial posibilidad, digamos, de trabajar prácticamente con cualquier tipo de panel fotovoltaico. Acá tenemos principalmente los dos tipos de regulador a nivel tecnológico. Aquí estoy usando, ¿cierto?, una referencia más bien en cuanto a lo que es las dos tecnologías. Seguramente quienes han trabajado con paneles fotovoltaicos y con reguladores de carga sabrán, digamos, más o menos identificar el tipo de tecnología. Acá vemos, ¿cierto?, un controlador de carga del tipo PWM. ¿Cuáles son las principales características de un regulador del tipo PWM? ¿Qué significa PWM? Pulse Width Modulator, o modulación por ancho de pulsos. Ese es el nombre del circuito electrónico que compone este controlador. Y este controlador básicamente tiene, digamos, una regleta de conexión, que los que han trabajado con sistemas
de energía solar seguramente conocen, muy típica, donde conecto el positivo del panel, negativo del panel, positivo de la batería, negativo de la batería, positivo de la carga y negativo de la carga. Aquí, básicamente, equipo está todo correctamente indicado en su carcasa, de manera de evitar el factor humano, el error humano. Y otra cosa muy importante que da la característica, digamos, a este tipo de tecnologías, que en este sentido es una tecnología como tal bastante económica, es decir, el PWM hoy día, a pesar de encontrarse desde algún punto de vista obsoleto, obsoleto porque existe una nueva tecnología que trabaja con mejor eficiencia, se sigue utilizando y sigue estando presente en la industria principalmente por su bajo precio, es decir, es una tecnología bastante barata que nos permite administrar potencia fotovoltaica a un precio, digamos, bastante más económico. Ahora, ¿cuál es su principal desventaja? Su principal desventaja está a la vista en este diagrama que muestra el equipo, y me muestra acá que tengo una puesta a tierra positiva. ¿Qué significa que estos equipos tengan una puesta a tierra positiva? Significa, en este caso, que el equipo prácticamente tiene su polo positivo, y aquí pueden verlo en el diagrama, puenteado o conectado con el positivo de la batería, es decir, el positivo del panel es común con el positivo de la batería y con el positivo de la carga, es decir, su circuito electrónico tiene un positivo común, ¿ya? ¿Cuál es la particular característica, digamos, de que este equipo tenga un positivo común? Básicamente, digamos que al momento de que yo conecto nuestros paneles fotovoltaicos, conecto más bien la batería inicialmente. Recordemos que estos equipos reconocen también automáticamente la tensión de trabajo. Es decir, si yo conecto el controlador a una batería de 12 volt, el controlador reconoce que va a trabajar automáticamente en 12 volt. Si lo conecto a una batería de 24, reconoce un trabajo en 24 volt. Pero cuando conecto posterior a eso el panel fotovoltaico inmediatamente va a tender a descender su tensión a niveles cercanos al banco de batería, ¿ya? Esa es la principal desventaja de este tipo de equipamiento, y lo que hace que hoy día la tecnología del tipo MPPT, que es la que está al lado derecho, sea la que se encuentra principalmente avanzando, digamos, en cuanto a lo que son sistemas aislados de mayor potencia sobre todo, y MPPT básicamente significa Maximum Power Point Tracker, o seguidor del punto de máxima potencia. Un equipo que tiene la característica, digamos, de integrar un circuito electrónico de conversión de CDC, que se llama, que permite, digamos, aprovechar las pérdidas de tensión que tenga este equipo para maximizar la corriente de carga hacia las baterías. Tengo unas gráficas acá para explicar básicamente este fenómeno, y lo que estamos viendo acá es la curva de potencia de un panel fotovoltaico. Aquí, como ejemplo, estamos utilizando un panel fotovoltaico de baja potencia, es decir, un panel que tiene en el eje vertical de 0 a 6 amperes y en el eje horizontal de 0 a 20, 22 volt. Entonces, la línea azul aquí representa la curva de potencia de este panel, y el trabajo de este panel en cuanto a su potencia serían 6 amperes, 22 volt. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo conecto este panel a un regulador de carga que tiene su conexión de positivo común? Es decir, los positivos del panel y la batería se encuentran comunes, y en este caso la batería está en 12 volt. Automáticamente mi panel se comienza a bajar su tensión, y su tensión de trabajo finalmente se fija en un valor cercano a la batería. Quiere decir, si una batería de 12 volt se va a cargar en 14 volt aproximadamente, por ende vamos a tener una potencia del panel limitada entre los 6 amperes y los 14 volt versus 6 y 22. Es decir, mi potencia, que en algún minuto pudo haber sido 100 watts en el panel, va a reducir al menos en un 20%. Es decir, voy a tener una potencia real del tipo PWM de 81 watts, dado a que mi voltaje del panel se va a ver decrecido, ¿cierto?, por esta conexión positiva común del regulador de carga. Entonces aquí tengo una pérdida de tensión que automáticamente significa también una pérdida de potencia. En cambio, los reguladores de carga del tipo MPPT, que es lo que estamos mostrando acá, cuando presentan una pérdida de tensión, ellos tienen un circuito electrónico, ¿cierto?, que convierte una pérdida de tensión en una ganancia de corriente, manteniendo siempre el producto B por I. Es decir, si yo estoy perdiendo tensión de mi panel desde 22 hasta 14, entonces lo que hace es aumentar mi corriente desde 6 hasta cerca de 8 amperes
para compensar siempre la máxima potencia del panel fotovoltaico. Entonces, el controlador del tipo MPPT mantiene particularmente siempre una ganancia en la producción de al menos un 20% de la potencia fotovoltaica. Es un poco más costoso a nivel de tecnología, pero hoy día nos permite trabajar de forma más eficiente los proyectos solares del tipo off-grid. Caso contrario, un controlador del tipo PWM siempre tengo que tener en cuenta un sobrediseño del 20% para evitar esa pérdida. Los inversores, por su parte, hoy día tenemos inversores que integran estos controladores en su interior, por ende le llamamos inversores todo en uno o inversores all in one. Tenemos el inversor común y corriente convencional, del cual, digamos, ingresan la batería y sale hacia las cargas. Tenemos inversores cargadores que trabajan con grupos electrógenos o, en este caso, con la red. Y por último, los últimos inversores que se están viendo en la industria renovable, en la industria solar, son los conocidos y llamados también inversores híbridos, que básicamente es la mezcla de un inversor off-grid con un inversor on-grid, es decir, todo en una sola caja. Particularmente los inversores off-grid como tal son en su mayoría monofásicos, es decir, no encuentro típicamente inversores trifásicos off-grid, básicamente porque su electrónica de potencia es muy robusta y requiere de una cantidad de ventilación, por lo cual para generar sistemas trifásicos voy a necesitar siempre tener 3 inversores, es decir, uno por cada fase. Acá estamos viendo un inversor cargador, digamos, donde básicamente nos entrega una descripción de cuáles son todos sus input y output, es decir, tanto entradas de corriente continua, por ejemplo, para lo que son, salida de corriente alterna, entrada de corriente continua para las baterías, ¿cierto? También la entrada, digamos, para los paneles fotovoltaicos en esta zona y toda su integración de protecciones, ¿cierto? Que hoy día nos presentan también la versatilidad de instalar equipos que traen integrado, digamos, todas estas potenciales fuentes, digamos, en una sola solución. Y por último, las baterías, ¿cierto? Baterías hoy día encontramos una gran gama de soluciones, desde las más típicas, hablamos de las baterías del tipo AGM, de las baterías del tipo GEL, que son las conocidas baterías de VRLA o válvula regulable, baterías de ácido plomo, ¿cierto? Que en estricto rigor hoy día trabajan, ¿cierto?, en este formato monoblock, donde se trabaja principalmente en 12 volt, me refiero por cada batería individual, baterías del tipo OPZV, que son baterías que hoy día están pensadas, digamos, para minimizar las conexiones en paralelo, es decir, baterías que trabajan en tensiones de 2 volt, ¿cierto?, con la finalidad de poder hacer bancos de batería de mayor envergadura, en capacidad de amperes hora, ¿cierto?, pero minimizando a cero las conexiones en paralelo. Este tipo de batería típicamente trabaja en versión gel, es decir, su electrolito ya no es líquido, sino que es gel, lo que también asegura que la batería tenga un mejor performance, digamos, de funcionamiento a nivel, digamos, de las distintas temperaturas de trabajo que pueda tener. Por último, dentro de este grupo de baterías electroquímicas también tenemos la potencial posibilidad de trabajar con baterías abiertas, haciendo aquí la separación, el contexto, estamos hablando de que estas baterías son selladas, lo que llamamos libre de mantenimiento, y acá tenemos baterías del tipo OPZS, que serían baterías abiertas o de placa tubular inundada, que trabajan también en 2 volt, ¿cierto? Pero requieren un mantenimiento constante, medición, ¿cierto? De lo que es la densidad del electrolito, monitorear el nivel del electrolito, la evaporación que éste pueda tener. Recordemos que todas las baterías al trabajar a temperaturas más altas evaporan también, ¿cierto?, el electrolito, por lo cual tenemos que ir rellenando este electrolito, mantenerla en monitoreo, por lo cual ahí depende de cada criterio de diseño y de cada instalador también, cuál es la responsabilidad de operación y mantenimiento que quiere abordar en función del tipo de batería que va a instalar. Por último, hoy día las últimas baterías que están llegando fuera de lo que conocemos como baterías electroquímicas, que son las que están acá, que en estricto rigor hoy día son las baterías que conocemos desde hace cientos de años, y digo cientos de años porque el mismo concepto electroquímico de baterías que se encontraron en las pirámides de Egipto
En este sentido, hoy día tenemos una nueva versión de batería que hablamos del litio, ¿no? De la batería de litio, que es una tecnología que está entrando, digamos, en la industria hace ya 2 años y que está cada vez paso a paso nivelando un poco su costo de inversión inicial, pero donde las principales diferencias hoy día radican en la cantidad de ciclos de vida que tiene una batería referente a cuál es el porcentaje de descarga que yo le voy a entregar. Hoy día todas las baterías, ¿cierto?, miden su vida útil en ciclos, quiere decir, en este caso un ciclo es una descarga de la batería, una vuelta a cargar y un reposo. Ese es un ciclo y la cantidad de ciclos que tenga una batería van a depender de la profundidad de descarga, es decir, de cuánta es la cantidad de energía que almacena la batería, cuánta de esa cantidad de energía que almacena yo le estoy sacando y recargando, es decir, puedo hacer un ciclo tal vez más corto o de menor profundidad o un ciclo de mayor profundidad y eso va a implicar directamente en la vida útil de la batería. Entonces, recomendaciones como generales, las baterías tienen que trabajar siempre a temperaturas de confort cercanas a los 20 grados de Celsius, ¿cierto? Por ende hay que aislar térmicamente los bancos de batería. También es recomendable separarlos del suelo para que no se contaminen con la temperatura del suelo y también así está demostrado que las baterías tienen una autodescarga menor. Así que también ojo ahí con la elección de la tecnología de las baterías, principalmente porque hoy día si queremos darle sentido de sustentabilidad a nuestros proyectos off-grid, tenemos que buscar asegurar que la batería también dure la mayor cantidad de tiempo. Así que, bueno, por aquí estoy terminando ya con lo que es la presentación, creo que dentro de los tiempos, así que querida María Francia, coméntame si tenemos por ahí alguna consulta, dudas a través del chat para poder solventarlas y eso, quedo atento a tu feedback. Así es, querido Charles, tenemos varias consultas por el chat, sin perder más tiempo, entonces vamos a aquello. Te leo una de las primeras consultas que apareció por acá en el chat y es la siguiente. Uy, aquí voy. Una pregunta, aún no me han respondido. ¿Hay algún relé que pueda inyectar grupo de baterías y saque censando el voltaje y cuando baje dicho voltaje saque grupo de baterías? Ok, entiendo, para ver si estoy entendiendo bien la pregunta, entiendo que la idea potencialmente es tener más de un grupo de baterías, por lo que estoy siguiendo. Entonces, algún mecanismo que permita, digamos, que se utilice un grupo de baterías y que en algún otro momento yo tenga la opción de utilizar un segundo grupo de baterías, como algún estilo o tipo de contactor de corriente continua. La verdad que yo particularmente desde mi experiencia no lo he visto, digamos, no ha llegado a mis manos un elemento que permita ese tipo de trabajo, principalmente porque si yo estoy trabajando, digamos, con electrónica, con una electrónica de potencia, es decir, con un inversor, y ese inversor está conectado ya sea por medio de cualquier tipo de contactor o por cualquier tipo de protección a dos bancos de batería, esos dos bancos de batería de por sí van a encontrarse en paralelo, por ende van a estar siendo un banco de batería como tal. Entonces, yo a esa pregunta típicamente respondo que no he visto, digamos, todavía alguna especie de elemento contactor que tenga la capacidad de corriente en continua para poder hacer este trabajo, digamos, alternado, digamos, de distintos grupos de bancos de batería. Por ende, es lo único que puedo comentar al respecto. Ahí cualquier otro colega, digamos, que haya tenido acercamiento, también bienvenido a que comparta a través del chat alguna referencia. Claramente tenemos al equipo que está detrás de toda de todo este evento y además los mismos colegas que también están asistiendo a nuestras charlas también están dando respuestas acá en el chat, así que atento entonces José con esa consulta. Por otro lado tenemos a José de nuevo que nos pregunta, en vez de conectar, no, perdón, esto es un comentario, dice, en vez de conectar paneles, conectamos un motor generador con imanes permanentes, los cuales funcionan de día y de noche. Gracias, José, por ese alcance. Tengo entonces a Samuel con la siguiente consulta. Estimado Charles, cuando hablamos de un sistema fotovoltaico off-grid con baterías conectadas a un sistema de respaldo, este es un banco de baterías, ¿verdad? Ahora, para diseñar un sistema fotovoltaico se debe considerar el consumo de las baterías más el consumo de las cargas propiamente tal.
Ahora, si la carga de las baterías está completa, ¿qué pasa con la salida hacia la carga del sistema fotovoltaico? Buenísimo. Efectivamente, colega, a nivel del diseño, siempre tengo que considerar, digamos, que, bueno, la batería va a estar diseñada en función primero a la cantidad, digamos, de energía que consume. Es decir, el consumo debe almacenarse, ¿cierto?, en mi grupo de batería. Ahora, el sistema de generación, es decir, el sistema fotovoltaico, tiene que tener suficiente cantidad de energía para poder solventar tanto los consumos que ocurren durante el día como también generar la cantidad de energía suficiente para que la batería pueda regresar, digamos, a su 100%, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, la batería 100% cargada, lo que les comentaba al iniciar la charla, vamos a tener un comportamiento donde la batería tiene la posibilidad de cargarse y descargarse de forma simultánea. Es decir, en el momento que se comienza a consumir energía y la batería está llena, el panel, mediante el regulador, comienzan a entregar energía a la batería y la batería simultáneamente a entregar hacia las cargas. Por ende, en este sentido, el funcionamiento va a ser así, siempre digamos que tengamos un controlador de carga vinculado a la generación fotovoltaica. Fantástico, Charles, muchas gracias por esa respuesta. Voy con la siguiente consulta para aprovechar entonces los 5 minutitos de tu tiempo que nos quedan por acá. ¿Cuál es el criterio para dimensionar las protecciones eléctricas en el lado de corriente continua y en el lado de corriente alterna? Muy buena pregunta. Los criterios que se utilizan para seleccionar protecciones, bueno, primer criterio, no pensar que podemos utilizar protecciones de corriente alterna en el lado de corriente continua. Por ejemplo, siempre antiguamente se veían instalaciones deficientes, ¿cierto? Donde se utilizaba como breaker un automático termomagnético de alterna y por el hecho de trabajar en niveles de tensión mucho más altos, que son los niveles de tensión en los cuales trabajan los paneles en corriente continua, estos se calcinaban completamente. Entonces, el primer criterio, como para ir desglosando, es protecciones DC en el lado de continua y protecciones AC en el lado de alterna, es decir, no podemos mezclarlas. Ahora, como segundo criterio mucho más importante, primero están las cantidades de corrientes máximas que van a circular por los conductores. Por ejemplo, para calcular el fusible que se sitúa, por ejemplo, entre medio de las baterías y el inversor, yo voy a saber que por esos conductores va a haber una tensión idéntica al banco de batería. Es decir, si mi banco de batería está en 12 volt, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir la potencia máxima de mi inversor, que es el equipo que extrae energía de la batería, divido la potencia máxima en la tensión del banco de batería. Estoy haciendo básicamente ley de Watt, estoy dividiendo potencia por tensión, por ende me va a dar como resultado la máxima corriente que circula por ese conductor. A nivel de fusibles, es lo mismo que se aplica para los fusibles o DC breaker que yo pueda conectar entre los paneles y el controlador de carga, y a nivel de protecciones de corriente alterna, siempre es necesario en la salida del inversor aplicar termomagnéticos, ¿cierto? Automático termomagnético y también un diferencial que me permita proteger, digamos, al usuario. Así que eso sería como el requerimiento y los criterios básicos de selección de protecciones de alterna y continua, perdón. Maravilloso, querido Charles. Entonces voy a darte las infinitas gracias de parte de todo el equipo de asistentes a esta charla y sobre todo al equipo de Tecnored por tu presencia. Hemos disfrutado de tu expertise el día de ayer y el día de hoy, así que muchas gracias por aquello. Espero que los que estuvieron acá presenciando la charla estén completamente satisfechos con las preguntas y consultas que dejaron por el chat. Obviamente hay algunas que no logramos leer por un tema de tiempo, pero vamos a resolverlas vía correo electrónico. Así que no se preocupen, les invito entonces a que hagan una pequeña pausa. Nos vamos a encontrar a continuación a las 12:30 con nuestra siguiente ponencia, en este caso Luis Clavería Vázquez de parte de la empresa Covisa. No me quiero despedir de este pequeño bloque sin antes comentarles que siguen apareciendo los pop-up con las palabras clave con las que ustedes tienen que completar la frase para concursar por un maletín lleno de herramientas dieléctricas. ¿Cómo puedo concursar? La idea es que puedan utilizar estas palabras, crear una frase y enviarla al correo tecnoespecialista@tecnored.cl. Así que atentos ahí para que todos puedan salir de aquí ganando. Muchas gracias, Charles, de nuevo. Nos vemos en unos minutos, colegas.
Chao.